Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos has dado. Señor, gracias que podemos estar delante de ti como pueblo tuyo, Señor, como familia tuya. Señor, gracias, Señor, que podemos adorarte en espíritu y verdad. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por tormentas. Señor, aquí hay personas, Señor, que han perdido a sus padres, a sus madres, de una edad joven. Señor, hay personas que están atravesando por cáncer. Señor, todos nosotros, Señor, hemos sobrevivido una pandemia, Señor. Y este mes ya hace 3 años, Señor, más de 1 millón de personas muertas. Y, Señor, aquí tú nos tienes todavía. Y sí fue una tormenta. Y sí tuvimos que hacer funerales con 6 personas solamente. Y sí tuvimos que estar parqueados en los parqueos de los hospitales, Señor, cuando las personas se murieron y no pudimos entrar. Pero, Señor, si estamos aquí hoy en día es porque todavía tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y, Señor, gracias que sabemos que no estamos solos en las tormentas. Ayúdanos, Señor, siempre a acudir a ti con nuestros corazones rotos, con lágrimas en nuestros ojos. Señor, gracias porque tú sigues siendo un Dios de amor y de misericordia. Y, Señor, te pedimos que tú nos hables una vez más en esta mañana a través de tu palabra. Que podamos salir de aquí, Señor, diferente como hemos entrado. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo que como Padre Celestial, uno de los intereses más grandes que Él tiene hacia nosotros es que podamos aprender. Él quiere que de verdad nosotros podamos aprender en su amor, que podamos de verdad aprender y confiar en Él. Y yo espero que eso no nos coja a nosotros de sorpresa, porque nosotros aún como padres queremos que nuestros hijos aprendan diariamente. Que aprendan no solamente a leer y la matemática y que aprendan a hacer cosas, pero cada uno de nosotros queremos que nuestros hijos aprendan que nosotros los amamos. Y a veces viene a través de la disciplina, a veces viene a través de una buena nalgada, o hoy en día, donde más le duele, quitarle el celular por un rato. Pero también queremos que ellos aprendan a confiar en nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes lo hicieron, pero a mí me encantaba poner a mi hijo y a mi hija arriba del carro, en el techo del carro, y decirle, dale, tírate. Y ustedes se recuerdan que ellos se tiraban para que nosotros lo podamos coger. Eso es aprender. Es aprender que nosotros lo amamos, es aprender que pueden confiar en nosotros. Ahora, no sé si se recuerdan. Después que iban creciendo, había temor en sus vidas. Uno decía, dale, tírate. Are you sure you're going to catch me? Tú me vas a coger. No te muevas. Porque tienen que seguir aprendiendo. Ahora, sabemos que el aprender existe de diferentes maneras. El aprender viene en maneras visuales. El aprender viene en maneras verbal. En maneras físicas. El aprender viene con la lógica y aún hoy en día socialmente se aprende. Hoy hay lecciones que se aprenden con dolor en momentos difíciles. ¿Ustedes se recuerdan cómo usted aprendió a amar? Cuando el primer noviecito o la noviecita nos hicieron ¿qué? Nos rompieron el corazón. Porque antes era, ay, I'm so in love with her. Ay, yo la quiero tanto, yo lo quiero tanto. Ay, yo no puedo ni suspirar, ¿verdad? Que ese es el amor. ¿Cuándo aprendimos lo que es el amar? Cuando nos reventaron el corazón. ¿Ustedes se recuerdan cómo aprendimos a montar la bicicleta? ¿Cuántas veces llegamos a la casa echando sangre por las rodillas y por los codos? Mi hijo varón aprendió a montar bicicleta en Tallahassee. En Tallahassee hay cantidad de lomas. Y ustedes se recuerdan la parte más difícil de aprender bicicleta, ¿qué es lo que era? El frenar. Y imagínate bajando una loma sin saber frenar. Yo le doy gracias a Dios por todos los buzones y todos los latones de basura. Así fue como mi hijo aprendió a montar bicicleta. Nosotros llegamos a la casa y estábamos, yo y él, porque ustedes se recuerdan que uno lo aguantaba corriendo con él. Y yo llegaba a la casa con más sangre que él. Dice mi esposa, ¿pero dónde ustedes fueron? Digo, no, estamos aprendiendo a montar bicicleta. Es doloroso. Escuchen, iglesia, a veces el aprender es doloroso. Aquellos que le gusta montar matas, subir matas.
¿Ustedes se recuerdan cómo aprendimos a montar las matas? Pasamos más tiempo en el suelo que en la mata. Pero lo aprendemos y esa es la realidad. Hoy queremos ver los discípulos, cómo ellos aprenden sus lecciones a través de una tormenta. Muchos de nosotros hemos aprendido muchas cosas a través de una tormenta. Muchos de ustedes han aprendido lecciones que podemos confiar en el Señor a través de su divorcio, a través de la pérdida de su mamá, de su papá, a través de una llamada a medianoche que su hijo se lo mataron o está en la cárcel. Ustedes han aprendido lecciones a través de una tormenta. Cuando hemos ido al médico porque pensamos que tenemos un dolor de cabeza y nos dicen, no, lo que tú tienes es un tumor. Hemos aprendido a través de un derrame cerebral. Hemos aprendido, ¿verdad?, a confiar y amar en el Señor. Yo creo que la vida es suficientemente dura como para compararla correctamente con una tormenta. Escuchen, iglesia, mi corazón esta mañana. Todos estamos o todos vamos a pasar por una tormenta en la vida. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros somos exentos de las tormentas. El problema de todos nosotros es que queremos ir de la cuna a la tumba sin tener problemas. Ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que le dé un derrame cerebral al vecino? Y yo sé que, ay, no, pero que hay gente mala, pastor, hay gente que están en droga, que son alcohólicos. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no podemos llegar a entender que a veces el Señor permite que nosotros pasemos por tormentas para de verdad poder ver el amor de Él y poder confiar en Él y poder de verdad descansar en Él? Para algunos estas tormentas son terribles y las son. Para otros son peores. ¿Sabían ustedes que Jesús a veces permite las tormentas en nuestra vida? No nos gusta. Ahora, yo me atrevo a decir que a veces el Señor nos coge por la manito y nos lleva a través de una tormenta. Y no importa el estilo de vida que usted esté viviendo, no importa lo fiel que usted es al Señor, no importa si viene todos los días a la iglesia, a veces el Señor dice, confía en mí. ¿Quiere ver mi amor? Porque la realidad es que cuando todo está bien, ni oramos. Cuando todo está bien, ni venimos a la iglesia. Pero el momento que algo viene, Señor, ayúdame. ¿Conocen ustedes personas que no quieren saber nada de Dios? Pero cuando hay problemas en su vida, en su trabajo, saben que usted es cristiano. Oye, ora por mí, ora por mi matrimonio, ora por mi salud, ora por mi finanza, ora por mis hijos. Por eso el Señor a veces tiene que permitir que vengan tormentas a nuestra vida. Por eso a veces el Señor nos va a coger de la mano. Y no va a decir, no vas a estar solo en la tormenta, pero sí vas a tener que atravesar una tormenta. Los invito a que abran su Biblia a Marcos capítulo 4 y vamos a estar mirando versículos del 35 al 41. Si no tienen la Biblia, aquí se lo puse en la pantalla. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Fíjense cómo dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. El Señor había acabado de hacer milagro, había acabado de hablar con las multitudes. Y en este versículo, el Señor mismo dice que pasemos al otro lado. Por favor, entiendan este versículo. Jesús fue que inició este viaje. Él fue que los invitó a ir al otro lado. ¿Usted no cree que Jesús sabía que iban a pasar una tormenta? Cuando dice la Biblia que Él conoce hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza, obviamente últimamente Él no está muy preocupado por lo que a mí me quedan. Pero dice la Biblia que Él conoce cuántos pelos, Él conoce nuestros pensamientos. Cuando Él le dijo a sus discípulos en estos versículos, pasemos al otro lado, ¿ustedes no creen que Él sabía que iban a pasar por una tormenta? Y esto es importante saber y entender esto, porque muchos de nosotros vamos montando en el barco, vamos a atravesar por una tormenta y algún gracioso, alguna amistad, alguna familiar nos va a decir, bueno, ¿y quién te mandó a irte para el otro lado? El Señor me invitó. El Señor me dijo que sí. El Señor me dijo, cásate con ella, cásate con él. El Señor me dijo, múdate. El Señor me dijo, vete de México y ve para los Estados Unidos, vete de Cuba, de Santo Domingo, de Puerto Rico. Hay veces estamos completamente seguros que el Señor fue el que nos invitó. Pero aquí vemos que hay momentos que Jesús nos invita sabiendo
que íbamos a pasar por un momento difícil. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, venimos de nuestros países para buscar el sueño americano. Y creo que todos nosotros ya nos hemos dado cuenta que esto no es un sueño americano. Que esto es una pesadilla americana. Que el dinero no crece en las matas. Que nuestra familia cuando estaban aquí nos mandaban 100 pesos para nosotros en nuestro país. Eso era una bendición grandísima. Pero ahora nos damos cuenta que aquí 100 pesos no podemos ni pagar la gasolina al mes. Ni el celular, ni la electricidad. Pero vemos que a veces tenemos que pasar por tormentas con el permiso del Señor. Miren el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es interesante que ahí dice, y despidiendo a la multitud. Ahora, por favor, escuchen mi corazón esa mañana. Si de verdad vamos a aprender a amar al Señor, si de verdad vamos a aprender a confiar en el Señor, vamos nosotros que tener que despedir algo en nuestra vida. Tenemos que ser obedientes. La realidad es que hay malos hábitos en nuestra vida que tenemos que dejar. La realidad es que hay personas tóxicas en nuestra vida. Ay, pero no seas boba. Ay, pero tú eres un fanático si vas a la iglesia. Ay, pero tú no le eres infiel a tu esposo o a tu esposa. Ay, pero tú no tomas. Ay, pero tú no haces droga. Hay personas tóxicas en nuestra vida que dice ese versículo, y despidiendo la multitud. Porque si ellos van a ser obedientes al Señor, hay cosas en nuestra vida que tenemos que despedir. Pero me encanta porque ese versículo dice que le tomaron como estaba en la barca. En otras palabras, ellos no se fueron solos. Ellos llevaron a Jesús en la barca. Iglesia, yo no sé dónde ustedes están esta mañana. Sé que hay dolor, sé que hemos pasado por momentos difíciles, sé que estamos a veces atravesando una tormenta, pero no lo hagan solos. Permitan que el Señor vaya con su vida, con su hogar, con su matrimonio. Inviten al Señor diariamente a su trabajo. Inviten al Señor en su matrimonio. Sabemos que los matrimonios hoy en día no son fáciles. 50% de los matrimonios hoy en día están terminando en divorcio. Yo hago consejería matrimonial semanalmente. Y ese número de 50% no cuenta de todos aquellos que están viviendo juntos y cuando le dan la gana se separan y ni sabemos esos datos porque no estaban casados. Pero escuchen mi corazón esta mañana. Inviten al Señor a su matrimonio. Inviten al Señor ahí con ustedes. No atraviesen la tormenta sin el Señor. Porque con el Señor en nuestro barco, con el Señor en nuestra barca, podemos atravesar nuestra tormenta. La gente dice, pero pastor, usted predica todos los domingos de que Dios es derrame cerebral. No es porque estoy fuerte, no es porque me creo que soy fuerte, es porque el Señor está en mi barca y nos da la fortaleza para hacerlo. Hemos pasado por momentos difíciles y no es porque somos especiales, porque no somos exentos de las tormentas. Pero si usted está hoy aquí y ha atravesado por una tormenta en su vida, es porque usted ha permitido que el Señor esté en su barca a través del dolor de haber perdido un ser querido. Escuchen, con el Señor en nuestra barca es como podemos de verdad perdonar a otras personas. No han roto el corazón. Aquí yo creo que todos ustedes pueden dar testimonio que a veces hemos amado a personas, lo hemos abrazado y no han dado una puñalada. Lo hemos permitido venir a nuestra casa, quedarse por meses en nuestra casa. Lo hemos alimentado, le hemos prestado dinero y nos han dado una puñalada. Ahora, si el Señor no está en nuestra barca, el odio y el resentimiento es más fácil. Por eso es tan importante que dice ahí que lo tomaron y fue en la barca. ¿Por qué todo eso es tan importante? Porque miren el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¡Wow! Dice que se levantó una gran tempestad. A veces las mujeres están tan felices en su matrimonio. A veces el esposo le trae flores y chocolate y le invita a comer. Y de repente una mañana le dice, ya yo a ti no te quiero más. De repente viene una tempestad grande en su vida. De repente estamos todos bien, salimos de vacaciones, tenemos dinero, estamos felices como familia y ¡boom! Viene un accidente, viene una enfermedad. Viene un dolor, viene una tempestad a nuestra vida.
estos discípulos estaban en camino al otro lado del lago y de repente dice ese versículo que se levantó una gran tempestad. Iglesia, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Qué hacemos con este versículo que estaba yendo bien el viaje en el barco y de repente dice que se levantó no una tempestad? Y por favor entiendan esto, dice una gran tempestad. Los discípulos sabían de tormentas, eran pescadores. Ellos habían visto muchas tormentas, pero es impresionante que dice una gran tempestad. Yo creo que lo que lo cogió de sorpresa fue la intensidad de la tormenta. Y a lo mejor usted está aquí en esta mañana y dice, pastor, yo estoy ahí. La tormenta ha llegado fuerte a mi vida. Déjame hacerle una pregunta y no la responda. ¿Han llegado momentos en su vida tan fuertes que lo han dejado sin aire? ¿Han cogido ustedes una llamada de alguien que lo han dejado con el corazón en pedazos? ¿Han salido ustedes del médico esperando unos resultados y no son lo que ustedes esperaban? ¿Han esperado ustedes un resultado de sangre y no era lo que usted esperaba? Escuchen ese versículo otra vez. Y se levantó una gran tempestad. Y dice que el barco estaba llenando de agua. ¿Se pueden imaginar ustedes el pánico y el temor de los discípulos? Ellos sabían que en cualquier momento ellos podían ahogarse. Estas tormentas llegan repentinamente. Estas tormentas vienen inesperadamente. Y yo creo que todos sabemos que a veces estas tormentas vienen violentas. Yo no sé si usted está pasando por una tormenta en estos momentos en su vida, con su trabajo, con el dinero, con su matrimonio, aún con su salud. A lo mejor usted está diciendo en esta mañana, pastor, a mí mi barca se me está llenando de agua. Yo me imagino que estos discípulos estaban peleando con la barca. Yo me imagino que los discípulos estaban ahí con un vasito sacando agua del barco. ¡Eh, sácame agua, apúrense! Pero miren algo importante en este versículo. ¿Se han hecho ustedes la pregunta? Y esto fue lo que a mí me impactó esta semana. ¿Por qué los discípulos estaban en el barco? ¿Recuerdan el otro versículo? Porque Jesús le dijo, vamos al otro lado. Los discípulos están ahora en una tormenta, not by their choice, no fue su decisión. Fue porque Jesús lo invitó al otro lado. Así que estos discípulos estaban en la barca, están pasando por una tormenta en estos momentos porque el Señor los invitó. Y vamos a aclarar algo, no fue porque eran desobedientes, no fue porque estaban en un mal comportamiento, porque nuestro primer pensamiento es, oh, Armando está pasando por momentos difíciles, sabrá Dios lo que hay en su vida. Ellos están pasando por una tormenta y no había nada de esto en su vida. La realidad que no fue malas decisiones. Ahora, tengo que aclarar algo. Todos nosotros sabemos que pueden haber consecuencias por nuestras malas decisiones. Pueden haber consecuencias por nuestro malo comportamiento. Pueden haber consecuencias por nosotros vivir en pecado. Pero hay momentos que el Señor va a permitir tormentas en nuestras vidas, aun cuando nosotros estamos siendo obedientes. Aun cuando nos está llevando a nosotros por la mano. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Y por favor entienda, es para nosotros poder aprender, como hablamos al principio, de poder conocer el amor del Señor y poder confiar en el Señor. ¿Conocen ustedes personas en los hospitales que hemos ido porque ya le queda poco de vida, porque tienen cáncer, un tumor o un accidente? Y estando en el hospital no han dicho, pastor, yo le doy gracias al Señor por lo que estoy pasando. Y uno dice, ¿cómo que le está dando gracias al Señor por lo que está pasando? Pero la respuesta es porque si yo no paso por el cáncer, yo no paso por un accidente, yo nunca hubiera parado mi mundo para haber oído del Señor. Yo ministré 7 años en el ministerio de la cárcel. Y estos hombres se levantaban cuando teníamos servicio y decían, yo le quiero dar gracias a Dios porque me han dado 45 años en cárcel. La primera semana que yo estaba en el ministerio de cárcel, yo dije, estos hombres están locos. ¿Cómo que le van a dar gracias a Dios porque le han dado 45 años de cárcel? Pero ellos seguían diciendo, porque si a mí no me cogen, yo no estuviera vivo en estos momentos.
Y si yo no hubiera entrado en la cárcel, yo nunca hubiera oído del amor y la confianza que tengo en el Señor hoy en día. Así que a través de nuestra tempestad, sí podemos confiar y ver el amor del Señor. Miren el versículo 38, porque aquí vamos a leer algo que de verdad a nosotros no nos gusta. Dice el versículo 38, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A lo mejor están diciendo: yo lo sabía. Mis momentos más difíciles, en estos momentos el Señor está durmiendo. En mis momentos más difíciles, en estos momentos el Señor no le interesa. Yo atravesé por un divorcio, mi papá se murió, mi mamá se durmió, y este versículo me da a mí la respuesta por la cual yo no sentía el Señor en esos momentos. A lo mejor te sientes que el Señor está durmiendo. A lo mejor tú esta mañana dices: yo estoy pasando por una tormenta y yo siento que las oraciones ni salen de este techo. Pero ustedes quieren saber por qué el Señor estaba durmiendo. Porque estaban en su plan divino. Por eso él pudo dormir. Escuchen, iglesia, él no vino a morir en un barco. Cuando él le dice a sus discípulos: vamos al otro lado, es porque él sabía que iban a llegar al otro lado. Nosotros podemos descansar en él porque nosotros estamos en su plan divino. Pero pastor, me duele. Yes, te duele. Pero estamos en su plan divino. Dice que fueron y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa? Yo me imagino que el Señor le dijo: claro que me importa. Por eso le dije a ustedes: vamos al otro lado. ¿Ustedes no creen que el Señor mejor le dijo: yo sabía de la tormenta? Por eso yo estaba descansando. Yo sabía que íbamos a pasar por esta tormenta. Pero recuerden mi palabra, yo le dije: vamos al otro lado. Por eso tenemos que recordar, el Señor nos dijo: múdense para Fairburn, múdense para los Estados Unidos, porque el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué pasó en estos versículos? ¿Por qué los discípulos dicen: pero maestro, despiértate, no ve que morimos? Iglesia, la realidad es que en la tormenta nos quita la confianza en el Señor. Ustedes conocen personas que han sido tremendos cristianos, personas de integridad, y no faltaron a la iglesia, pasaron por una tormenta y eso fue su último día en la iglesia. Yo lo conozco. Yo conozco pastores que han pasado por momentos difíciles, se le ha muerto la esposa, se le ha muerto un hijo y una hija y dejaron de ser pastor. Porque en medio de nuestras tempestades perdemos la confianza en el Señor. Ahora, yo personalmente, y no se ofendan, yo creo que esto fue una pregunta bastante tonta. Yo creo que esto fue una pregunta tonta. Porque ellos podían haber preguntado cantidad de preguntas. Ellos podían haber dicho: Señor, ¿regresamos otra vez al otro lado? Yo creo que ellos podían haberle preguntado: Señor, ¿seguimos adelante o tiramos el ancla y esperamos que pase esta tormenta? Yo creo que le podían haberle preguntado al Señor: Señor, ¿cómo podemos sacar más agua más rápido de este barco? Nos estamos hundiendo. Yo creo que ellos podían haberle preguntado al Señor: Señor, ¿tú crees que tú puedes hacer algo? La pregunta fue: Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Ahora, yo creo que esta es la pregunta más profunda que cada uno de nosotros nos hemos hecho cuando atravesamos una tormenta. Cuando estamos en el hospital. Cuando cogemos ese teléfono a las 2 de la mañana y dice: tu hijo ha estado en un accidente. Han cogido a tu hijo preso o tu hija presa. Yo creo que hemos pasado por este momento difícil. Hemos hecho la pregunta: Señor, ¿te interesa por lo que yo estoy pasando? ¿Te interesa que tengo el corazón roto? ¿Te interesa que mi esposa o mi esposa me ha divorciado? Ustedes saben que mi nieta nos visitó hace 2 semanas de la Florida. Y mientras que estaban aquí corriendo, se cayó y se dio tremendo golpe en la cabeza. Tenía tremendos chichones. ¿Y qué hizo ella con 2 años? Ella a gritos puros, tiene tremendos pulmones. A gritos puros ella miraba a su papá dando gritos para ver si a él le importaba.
Ella quería saber en esos momentos, papá, ¿tú me amas? Mira el chichón que yo tengo en la cabeza, papá, ¿tú me amas? ¿Tú me amas en este mal rato que yo estoy viviendo en estos momentos? Iglesia, esto es normal, porque nosotros somos igual. Cuando nosotros nos caemos, vamos delante del Señor y decimos, Señor, mira el dolor que yo estoy pasando, mira la enfermedad, mira mi finanza, mira por todo lo que yo estoy pasando, Señor, ¿me amas? Tú ves el dolor, la ansiedad que estoy pasando con mi matrimonio, con mis hijos, con mi finanza. Pero ahora, miren el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¡Wow! Jesús se levantó y paró el mar y paró el viento. Déjame hacerle una pregunta. ¿Ha venido la paz en su vida en medio de su tormenta? ¿Han podido ustedes experimentar esa paz que solo viene del Señor en medio de su tormenta? ¿En medio de un divorcio? ¿Han podido ustedes de verdad disfrutar de esa paz? Ahora, yo lo que me maravillé, porque hemos predicado estos pasajes en otros libros, la pregunta que yo me hice esta semana, ¿a quién nosotros reprendemos? Porque dice ahí que reprendió. Normalmente nosotros reprendemos a alguien a quien nosotros tenemos autoridad. A alguien más joven que nosotros, a nuestros hijos. Es interesante que él le dijo al viento y a las olas, callar, enmudecer. Tal parece que Jesús en estos momentos puso en penitencia al viento y al mar. Ahora, lo que yo me maravillo con esto y a través de la Biblia es, si las tormentas, si las aguas, si los vientos, si los demonios, si las enfermedades, si la propia muerte le hacen caso a Jesús, ¿por qué nosotros no le hacemos caso al Señor? Que nos quiere levantar en medio de la tormenta, que quiere traernos paz en nuestras tormentas. Ahora, la realidad es que todos nosotros queremos ver un milagro en nuestra vida. Nos encanta. Nos encanta. Si yo digo, levante la mano a aquellos que les gusta el milagro, todos nosotros vamos a levantar la mano. Nos encanta, pastor, ver milagros. Pero para ver un milagro, ¿qué tiene que haber? Un problema. Ay, no. Porque la realidad es que queremos ver un milagro, pero ninguno de nosotros queremos un problema. Si usted está pasando por un problema en estos momentos, si usted está pasando por una tormenta en estos momentos, usted es un candidato para un milagro. Miren lo que dice el versículo 40. Y le digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? ¿Cómo que por qué no temáis? Hello, el barco está lleno de agua. ¿Cómo que no temáis? Nos vamos a ahogar. Pero cuando el Señor le dice, ¿por qué teméis? Él está diciendo, no hay peligro. Yo estoy aquí. No hay peligro. Yo soy tu médico divino. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero es interesante, y lo hemos predicado en el pasado, cuando en esto le dice, ¿cómo que no tenéis fe? ¿Por qué le dice esto? Él lo que le estaba diciendo es, ¿por qué dejaron que su miedo y sus preocupaciones tomaran el puesto de la fe? Cuando él le dice, hombres de poca fe, honestamente yo creo, y lo hemos visto, que era mucho más que un regaño. Yo creo que aquí él estaba diciendo, el barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre. ¿Recuerdan eso? Iglesia, el barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre. No importa por lo que estamos pasando, el barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre. Pero pastor, podemos morir, la tormenta no es para siempre. Por eso tenemos que tener nuestra vida enfocada en el Señor. Por eso el Señor tiene que estar en nuestra vida. Porque dice la Biblia que la muerte es un abrir y cerrar de los ojos. Y vamos a estar en el cielo, en un lugar donde ya no hay más enfermedades, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más cáncer, no hay más nada en nuestra vida. Por eso el Señor nos puede decir a cada uno de nosotros en esa mañana, el barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre. Pero pastor, el dolor es grande de mi divorcio. El barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre.
Permita que el Señor sane su corazón. Permita que el Señor haga esa bonanza que hizo en el versículo anterior. No importa por lo que estés pasando físicamente o emocionalmente, o con tu familia, o con tus hijos. Escuchen mi corazón esta mañana. El barco no se va a hundir y la tormenta no es para siempre. Es lo que estaba diciendo, no duden de mí. Ustedes han visto que los ciegos ven. Ustedes han visto que los paralíticos caminan. Ustedes han visto que yo he resucitado a Lázaro, la hija de Jairo. Dicen, pueden confiar en mí. Iglesia, claro que hay temores durante nuestras tormentas. Pero el temor más grande que nosotros podemos tener, ¿ustedes saben qué es lo que es? El temor de no confiar en el Señor. El temor que cuando viene una tormenta no sabemos qué hacer. ¿Ustedes quieren saber por qué el suicidio está tan alto hoy en día? Porque no tienen esperanza. Porque no tienen a dónde ir y decir, Señor, mira el dolor, mira mi hogar, mira mi matrimonio. Porque cuando no hay esperanza, creen que es más fácil el suicidio. Pero podemos ir hacia Él, podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor. Miren lo que dice el versículo 41 y terminamos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos tenían temor a la tormenta, pero ahora tienen temor, tienen respeto ¿a qué? Al Señor. Es impresionante que tenían tremendo terror a la tormenta, pero dice, entonces temieron con gran temor. El mismo tamaño de la tormenta ahora lo tienen en el temor, en el respeto al Señor. ¿Cómo yo sé que Él nos ama? ¿Cómo de verdad esto es una realidad? Porque Él cayó, Él enmudeció la tormenta más grande que cualquiera de nosotros podemos pasar. Hace 2000 años el Señor murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos la victoria, para poder tener vida eterna. ¿Conocen ustedes? Vamos a hablar de la muerte. No, pastor, no hable de la muerte. A mí no me gusta hablar de la muerte. Pero dice la Biblia que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el temor más grande de cada uno de nosotros es la muerte. Pero ya Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. Vamos a pasar toda una eternidad con Él. Ahora, es interesante la pregunta que ahora ellos hacen aquí. ¿Se dieron cuenta de la pregunta? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quieren saber quién es este? Este hombre nació en un pesebre. Lo celebramos en Navidad. Este es el mismo hombre que nació en un pesebre en Navidad. Este es el mismo hombre que fue amigo de los leprosos. Cuando nadie quería tocarlo, Él los tocó, Él los abrazó. Este es el mismo hombre que sanó a los enfermos. Este es el mismo hombre que le dio vista a los ciegos, que cambió la vida de la prostituta. Este es el mismo hombre que cambió la vida de los ladrones. Este es el mismo hombre que es el amigo a las viudas y a los desamparados. Este es el mismo hombre que levantó a Lázaro de entre los muertos, que levantó a la hija de Jairo. Este es el mismo hombre que caminó sobre las aguas. Este es el mismo hombre que murió en la cruz y al tercer día resucitó por cada uno de nosotros para darnos la victoria. ¿Quién es este hombre? Este hombre es nuestro Salvador. Me hice una pregunta esta semana. Cuando leemos esto, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ustedes se recuerdan que ellos le preguntaron, Señor, despiértate, ¿no ve que morimos? Yo me hice la pregunta esta semana, ¿quién de verdad se despertó en esta historia? Sus discípulos. Ellos se despertaron al amor y a la confianza del Señor. Ellos se dieron cuenta de verdad en estos momentos quién era el Señor. Iglesia, la realidad es que existe una oportunidad de ver quién es el Señor en tu tormenta. Porque pueden ver su mano, pueden sentir su abrazo, pueden ver cómo Él limpia nuestras lágrimas. El Señor permitió esa tormenta por dos razones. Porque quería demostrar su amor y quería demostrar su poder. Quería demostrar su poder. Yo no sé su tormenta en esa mañana,
pero yo sé que Él te ama. Yo no sé la tormenta que usted está pasando, pero yo no tengo duda, iglesia, que Él sigue siendo fiel a nosotros. Pero ustedes quieren saber lo más importante de esa historia, que Jesús tiene que estar en nuestra barca. Tenemos que invitarlo a nuestra barca para poder atravesar una tormenta. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? Le voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, esta es la realidad de nuestra vida. Que hemos pasado por una tormenta, que estamos pasando por una tormenta. O Señor, que estamos casi preparados para entrar a una tormenta. Pero Señor, gracias sobre gracias, porque sabemos que tú estás en medio de la tormenta. Señor, gracias que podemos confiar en ti. Señor, gracias que podemos ver tu amor. Señor, gracias que podemos ver tu poder, Señor. Señor, gracias porque casi hace 3 años que hemos pasado por una pandemia con más de 1 millón de muertos y aquí estamos todavía. Señor, hemos visto tu amor, hemos visto tu poder, Señor. Pero Señor, ayúdanos a acudir a ti. Señor, hay corazones rotos en esta mañana. Señor, hemos pasado por momentos difíciles. Pero Señor, queremos ir a ti sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Pero queremos dejarte saber, Señor, que te amamos. Señor, queremos dejarte saber, Señor, que queremos confiar en ti. Señor, lo único que te pedimos en esta mañana, Señor, es que tú traigas paz en nuestra vida. Y Señor, que a tu momento, Señor, tú puedas parar esta tormenta. Señor, tú tienes el poder de hacerlo. Señor, aquí hay personas que han perdido seres queridos, Señor, y hoy en día te adoran, Señor. Porque han visto, Señor, como tú los has levantado. Señor, aquí hay personas que estuvieron al borde de un divorcio, Señor, y Señor, están juntos aquí. Señor, porque tú has parado esas tormentas en su vida. Gracias, Señor. Gracias sobre gracia que podemos acudir a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en esta mañana. Señor, para verdad reconocer que tú estás en la barca con nosotros. Tenemos que traerte a nuestros matrimonios, a nuestra vida, a cada día de nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando tratamos de atravesar una tormenta sin ti. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que un vaso puede sacarle el agua de los momentos difíciles. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que podemos batallar con la barca en medio de una tormenta. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra barca a ti en esa mañana. Y a ti te daremos la honra y la gloria que tú solo te mereces. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.